con Willax. Tenemos que presentarles a continuación una captura importante que ha realizado la Policía Nacional, porque así como hay organizaciones criminales que básicamente se dedican a la extorsión, estas organizaciones criminales están debidamente organizadas, como su nombre propiamente lo dice. Entonces, ¿qué sucede? Reclutan a menores de edad, capacitan, entre comillas, a estos menores de edad para convertirlos en sicarios. La policía ha detenido a una facción de una organización criminal que precisamente se dedicaba a captar a estos menores e introducirlos en el mundo de la delincuencia. De día extorsionaba y de noche le rezaba a la Santa Muerte. Es el líder de una sanguinaria banda criminal llamada Los Parceros de Villa. Su nombre es José Omar González Lobatón y es quien reclutaba adolescentes, a quienes enseñaba el uso de arma de fuego, para luego meterlos en el mundo delictivo de la extorsión. Vaya, parcero, métele. Mete, no. Mete el toque. Sale, golpe. Me dice sale, la aguja me dice salió. Su pasatiempo favorito también era grabarse con estas armas, las mismas que usaba para amenazar. Esta vez el blanco de sus amenazas eran los trabajadores de una obra de alcantarillado de agua y desagüe en la zona alta de Ventanilla. Según la policía, exigía 5.000 soles mensuales a cambio de no atentar contra ellos. Tras un seguimiento de inteligencia, la policía logró su captura en el asentamiento humano Ampliación Las Flores. En la intervención le encontraron un arma de fuego con municiones y droga, además de un celular. El detenido también es investigado por 2 homicidios en la hegemonía de cobro de cupos en la zona de Ventanilla Alta y Villa Los Reyes. Bueno, y atentos con esta información, la policía había detectado a falsificadores del examen de conducir. Son 25 los que integraban esta organización que falsificaba pasaportes para choferes que querían cambiar o recategorizar, ¿no?, sus documentos para conducir. Increíble, ¿no? ¿Por qué no estudian? Vean. Creían que tenían el negocio perfecto, pero la ley les cayó en su centro de operaciones. Así fue la captura de los Cerebritos del Callao, una banda criminal dedicada a la falsificación de recategorización de licencias de conducir. El operativo se realizó en el supuesto centro de operaciones, un inmueble ubicado en la avenida Óscar Benavides, en el Callao. En ese lugar fueron capturados 25 personas. Entre los detenidos se identificó a Miguel Ángel Aliaga Canales, de 32 años, quien sería el cabecilla de la banda criminal, además de otros ciudadanos peruanos y venezolanos que tendrían roles como captadores de clientes, evaluadores, operadores de sistema y suplantadores. En el inmueble se encontró diferentes implementos con los que generaban certificados y documentos para realizar trámites ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero los elementos que delatarían por completo a estos sujetos serían unas huellas dactilares hechas con silicona. Los detenidos fueron llevados a la DIRINCRI Central, la Policía Nacional, y afrontarán los delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica, así como la de banda criminal. Bueno, y esa noticia es increíble porque en San Martín de Porres un hombre habría sido secuestrado por su socio en un Airbnb que este había separado. Tenemos la nota. No le importó los años de amistad y lo habría secuestrado para llevarse todo su dinero. Este hecho criminal lo sufrió Omar Vidaurre por parte de su socio Raimundo Márquez el pasado 5 de junio al interior de un departamento en San Martín de Porres. La víctima fue citada por su socio para supuestamente cerrar un trato con un cliente. Ambos llegaron al departamento alrededor de las 4 de la tarde y conversaron por un par de minutos.
Y Raimundo sale y él se queda ahí, pues no esperándolo. Supuestamente se iba a sacar unas copias. Salen los dos delincuentes, cómplices de él, a robarle, a secuestrarlo. Los sujetos habrían atacado a Vidaurre para forzarlo a dar las claves de sus cuentas bancarias. Moretones, la cabeza tinchada, que lo han pateado, dice, pues no, por sacarle las claves, lo han, en un momento dice que llegaron a estrangularlo, lo ahorcaron. Después de despojarlo de todas sus pertenencias y dinero en sus cuentas, los dos hombres salieron del departamento y es ahí cuando la víctima logró desatarse y pedir ayuda gritando a través de las ventanas. Vecinos salieron a su auxilio y llamaron de inmediato a la policía. Minutos después, el supuesto autor intelectual regresó al lugar para comprobar el éxito del atraco. Y él ha vuelto pensando que no estaba la policía, pero la policía estaba adentro. Entonces, como un vecino lo ha reconocido, el dueño que le alquilaba Airbnb lo ha conocido, entonces ahí es donde la policía lo atrapa a él. Bueno, ya no pudo huir ya. Una vez en la de Pincri, San Martín de Porres, Raimundo Márquez habría confesado su culpa. Y Raimundo ya ha confesado que lo ha centrado, pues, ¿no? O sea, ayer con la policía confesó que sí, él es el autor intelectual. La familia de la víctima se muestra sorprendida, ya que Omar Vidaurre conocía a su socio desde que estudiaban juntos en la universidad. Por ello, pide protección especial para Omar por miedo a represalias. Y queremos también pedir garantías para su vida, para la familia, porque él es el chico es un conocido de nosotros, mayormente de él, ¿no? Además de la detención de Raimundo Márquez, también se busca dar con el paradero de los otros dos cómplices que, según la familia del afectado, serían amigos cercanos del autor intelectual. Bueno, el ministro del Interior, Carlos Malaver, ha detallado que vienen trabajando para dar con el paradero de alias El Monstruo, ¿no? Este criminal que se ha escapado de la policía aquí en Perú, 2 veces ya en Brasil. Vamos a ver cuáles son los detalles de cómo viene realizando la policía esta búsqueda. Sus cómplices han sido detenidos, su organización criminal expuesta y sus rutas desmanteladas. Pero él, el cerebro detrás de todo, sigue estando prófugo de la justicia. Y es que Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, lleva más de un año burlándose de las autoridades, por lo que las críticas no se han hecho esperar hacia el Ministerio del Interior. En ese sentido, el actual titular del sector, Carlos Malaver, explicó cómo se viene trabajando para dar con el paradero de este criminal. Sin embargo, su respuesta no difirió mucho de lo ya antes repetido por sus antecesores. Normalmente los investigadores o los pesquisas no damos luces de la estrategia que estamos realizando. Pero en este caso, para la tranquilidad de la ciudadanía, estamos desarrollando una serie de coordinaciones con los vecinos países que usted ha mencionado. También se refirió a las traiciones sufridas en las filas policiales, tras conocerse que el suboficial Israel Araujo Alba filtraba información y alertaba al monstruo de los operativos policiales. En ese correlato se ha dispuesto al señor inspector general que tome las acciones correspondientes y asimismo las investigaciones serán transparentes en este tipo de casos. Y se ha indicado que no nos vamos nosotros a comprometer con personas al interior de la institución que hayan cruzado la línea y estén cometiendo actos al margen de la ley. Sin embargo, el ministro fue más cuidadoso cuando se refirió a los supuestos sobornos que habría cometido este delincuente a autoridades bolivianas y más recientemente a policías en Brasil. Y hay que ser muy cauteloso en mencionar. Quizás vamos a dejarlo en el ámbito de las hipótesis que pueda ocurrir lo que usted acaba de mencionar, porque hay que ser muy respetuoso de las instituciones y de los países vecinos. Y esperamos que muy pronto le demos esa buena noticia a la ciudadanía. Por otra parte, el ministro del Interior explicó cómo va el proceso de extradición de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, acusado de liderar la masacre de 13 trabajadores mineros en Patás. Se están realizando los procesos que normalmente se realizan en este tipo de actividades para lograr su extradición. Eso tiene una temporalidad. Hubiéramos preferido quizás que esto se dé lo más
viable lo más rápido posible como una expulsión, pero hay que ser respetuosos de los procedimientos que desarrolla todos los países. Esperemos que esta vez las intenciones del actual ministro del Interior se puedan materializar y que no queden promesas vacías, de las cuales ya se tiene acostumbrada a la población. Bueno, y la pareja del monstruo fue expulsada de Bolivia y entregada a la Policía Nacional de nuestro país. Allí la ven ustedes en imágenes, Lisbeth Albina Ruiz Cruz, pareja del monstruo, cabecilla criminal, ¿no es cierto? Eric Luis Moreno Hernández. Esta mujer ya se encuentra en Lima tras ser expulsada de Bolivia. Cabe indicar que el Poder Judicial ha dispuesto 15 días de detención preliminar para Cruz Ruiz, alias La Patrona, sindicada como integrante activa de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y dedicada al sicariato y la extorsión, principalmente en los distritos de Ancón y Puente Piedra. Su rol dentro de la estructura criminal incluía el envío de mensajes, comunicación permanente, además videos extorsivos a los empresarios y a los comerciantes de la zona norte de Lima. Son las 6:48 y atentos con esta información porque era un pedido que se hacía desde hace bastante tiempo. Finalmente se ha dictado prisión preventiva contra este sujeto, ¿no? Acosaba sobre todo a mujeres periodistas y la detención de 18 meses es por el presunto delito de extorsión en agravio de 7 periodistas. Como se recuerda, en junio del 2024, Gialmar Lainez fue denunciado por casi una decena de comunicadores que lo acusaban de haberlas amenazado a ellas y a sus familiares. Según la investigación, él había creado grupos en redes sociales para agregar sin consentimiento a periodistas de distintos medios de televisión a quienes les enviaba mensajes con contenido sexual. Bueno, enhorabuena, no se pedía que la familia se haga cargo, pero esto no ha sido así. Entonces se saluda esta decisión de alejarlo porque ya era un peligro en las calles. Vamos con más información porque el fin de semana tanto la Fuerza Aérea del Perú como la familia de Ashley Vargas le dieron el último adiós. Sus restos ya descansan en un cementerio de La Molina. La aviación peruana está de luto. El cuerpo del alférez de la Fuerza Aérea, Ashley Vargas, ya reposa en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina. La joven de 24 años que perdió la vida haciendo lo que más le gustaba, dejó un profundo vacío, no solo en sus familiares, también en sus compañeros que la despidieron con honores. Mañana es mi último vuelo como alumna piloto y ya tengo mi indicativo también, es Chitara. El amor que Ashley le tenía a la aviación fue aquel que le permitió dar pasos agigantados a pesar de su corta edad. En la misa de entierro, el padre persignó el féretro y dio inicio al descanso eterno del alférez que tuvo en vilo al país. Desde que se reportó su desaparición el pasado 20 de mayo, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Ejército y la Policía se unieron para buscarla. Fue encontrada por buzos del Grupo de Salvamento de la Marina cerca de Punta Mengueta en Paracas, junto con parte de la cabina del avión. El Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer el fatal accidente y los peritos continúan con la revisión del fuselaje y otros componentes del avión, así como la búsqueda de la Flight Data Recorder, una especie de caja negra, pieza clave para determinar qué realmente pasó. Ashley Vargas en vida trascendió al ser la tercera mujer en la historia de la institución en alcanzar el cargo de brigadier general y ser una de las pocas mujeres que recibió la espada de honor a manos de la presidenta Dina Boluarte. Los aviadores no mueren, solo vuelan.
más alto. Con 52 y este fin de semana esta imagen dio la vuelta al mundo porque se trataba de Pedro Pablo Kuczynski, que había estado internado en una clínica, ¿no?, por una afectación cardíaca y que intentaba abandonar el país. Van a ver las imágenes. Posteriormente también hubo otra decisión para impedirle salir de Perú. Yo no voy a ir a la cárcel. Llevaba una gorra puesta como para que nadie lo reconozca y aprovechó su dificultad para caminar, para ir en silla de ruedas, confundiéndose entre los pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez. A uno lo tenemos que agarrar. Ya tenemos a Toledo, ahí está. Tienen a Humala, ya está ahí. Entonces falta el gringo, hay que meterlo al gringo. Allí está, Pedro Pablo Kuczynski, con su pasaje a Estados Unidos, horas antes que el Poder Judicial evalúe en audiencia el pedido de la Fiscalía para que se le imponga un nuevo mandato de impedimento de salida del país. Yo no voy a ir a la cárcel, para nada, porque yo no he cometido ningún crimen. PPK trató de abandonar el país una semana después de que la jueza de investigación preparatoria nacional, Margarita Salcedo, declaró la caducidad de la comparecencia con restricciones. No he recibido un sol de corrupción. La defensa del ex jefe de Estado reveló que el motivo del expresidente para salir del país era visitar a su esposa Nancy Lange, a la que no ve hace 7 años. Y también para unos chequeos médicos. A mi señora no la puedo ir a ver porque ella viene aquí y Pérez y compañía la congelan aquí. Sin embargo, las intenciones del exmandatario no se concretaron debido a que cuenta con una alerta migratoria vigente. Al aeropuerto Jorge Chávez llegaron los fiscales Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Lady Galvez Sánchez, ambos de la segunda Fiscalía especializada en delitos de lavados de activos, para constatar el intento del exmandatario de dejar el Perú. Ahora PPK no podrá salir del país durante 18 meses tras lo ocurrido. Bueno, lo cierto es que cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski llega al aeropuerto internacional, no tenía impedimento de salida del país. Eso fue posterior con la audiencia que se llevó a cabo el fin de semana. Pero ¿qué es lo que ha dicho el premier Eduardo Arana al respecto? Él ha respaldado la decisión de Migraciones tras el impedimento de salida del país del expresidente, a pesar, como digo, de que en ese momento no existía una orden judicial vigente en su contra. El premier ha señalado que la intervención de Migraciones se dio supuestamente dentro del marco de su competencia administrativa. Ojo, administrativa. Además, su despacho informó inmediatamente a la presidenta del Poder Judicial y a la titular de la Corte Superior de Lima para la programación anticipada de la audiencia, donde sí se vio, posterior a estas imágenes, el impedimento de salida de PPK. Bueno, y esta semana es importante. A propósito del presidente del Consejo de Ministros, se presenta el gabinete en pleno a pedir el voto de confianza al Congreso. Por ello es que desde el Parlamento se ha programado para esta semana 3 sesiones de pleno, ¿no?, incluida la del voto de confianza, y las otras 2 semipresenciales para el jueves 12 de junio, del 9 al 13. Vamos a ver finalmente qué es lo que se decide en esta sesión. Bueno, Dina Boluarte ya se encuentra en Francia. Ha participado de una cena de bienvenida, de gala, y la vemos en imágenes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el que ha brindado esta cena oficial de bienvenida a todos los jefes de Estado que participan en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Dina Boluarte se reunirá con Macron
Está así determinado dentro de la agenda de ambos presidentes. El encuentro entre ambos mandatarios se va a enfocar en temas claves de la relación bilateral, destacando el respaldo de Francia al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También se va a abordar el fortalecimiento de las inversiones francesas en Perú. Bueno, sabemos que en Europa tienen 7 horas más que aquí en nuestro país. Dina Boluarte ha dado un mensaje, ¿no es cierto?, donde ha señalado que su gobierno reafirma su más firme compromiso con la sostenibilidad del océano. Esta tarde, Perú va a firmar el acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Vamos a otros temas que tienen que ver con la presidenta Dina Boluarte, pero que la involucra en este caso del Rolex, archivado, por cierto, por el Congreso de la República. Ella está en Francia y lo que se sabe es que la comitiva que la acompaña tiene a 4 miembros de sus despachos. Una de ellas es Carmen Giordano, asesora técnica, y que, oh sorpresa, es testigo clave en la investigación del caso Rolex. ¿Es necesidad operativa de tenerla al lado o es un premio al silencio? En interrogantes. Carmen Giordano, ¿no?, y los demás, como Enrique Ernesto Vilches, que es el secretario del despacho presidencial, Ricardo Landa, que es el capitán de fragata y edecán de la presidenta, y Karim Díaz, suboficial de la policía y su personal de seguridad. Bueno, el viaje, que incluye boletos aéreos, viáticos, más o menos son $2.100 por 4 días, más los boletos aéreos, cerca de 3.200, es más o menos unos $21.000 el gasto por este viajecito de 3 días a Francia. Bueno, sabemos que El Salvador tiene las prisiones más severas, ¿no?, más drásticas, como el SECOT. Lo cierto es que el canciller peruano ha comunicado que sí, que ha existido un primer acercamiento con el gobierno de El Salvador para enviar a algunos criminales de alta peligrosidad del Perú a esas cárceles de máxima seguridad. El gobierno habría iniciado ya las comunicaciones con El Salvador para enviar presos a su megacárcel conocida como SECOT. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Scheller, informó que el Poder Ejecutivo ha expresado a dicho país su interés de enviar reos de alta peligrosidad a purgar condena en sus prisiones. Esto es algo que ha sido recogido ya por el embajador de El Salvador en el Perú, y esto es algo que ellos también han transmitido a su estado, a su capital, ¿no es cierto?, a San Salvador. Estamos en eso, es una posibilidad, no hay que descartarlo. Si bien este diálogo no se ha dado de manera formal, señala que es parte de la evaluación que viene realizando el gobierno como una salida de la crisis de inseguridad en la que vivimos. Nosotros tenemos un problema de inseguridad importante, eso lo sabemos todos, lo vivimos todos. En primer lugar, tenemos un hacinamiento en las cárceles que es inadmisible. Y esto es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana, no se soluciona con una acción de política, no se soluciona con una ley o un reglamento. Eso se tiene que solucionar con medidas prácticas. Una de esas medidas prácticas, si es que se puede dar, es efectivamente la ayuda de El Salvador. Sin embargo, Scheller dijo desconocer los costos que pueda demandar este tipo de mecanismo de justicia. Un ejemplo es el de los Estados Unidos, país que paga más de $200 diarios por cada preso que está confinado en El Salvador, según lo ha informado un especialista en ese país. Yo creo que esa es una de las partes que se está analizando. Yo lo digo en gerundio, se está analizando. Por otra parte, el canciller descartó que la participación de la presidenta Dina Boluarte en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, UNOCSE 3, en Francia, pueda conllevar ceder parte del mar peruano.
La polémica estaba en la posibilidad de que la mandataria ratificara la Convención del Mar de las Naciones Unidas o CONVEMAR, un documento que podría reducir las 200 millas marítimas que actualmente le pertenecen al país. El Perú no es parte de la Comisión del Derecho del Mar, en primer lugar. O sea, y la única forma de adherirse a la Comisión del Derecho del Mar, que creo que es lo que se señala en los medios, es a través de la ratificación, que no se puede hacer si es que el Congreso Nacional no lo aprueba. El ministro explicó que Boluarte sí formará parte de la firma de un nuevo tratado, pero que está más bien orientado a la protección de la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional, es decir, en aguas internacionales. Schaller dio estas declaraciones a su salida del Congreso de la República, tras reunirse con el presidente de este poder del Estado, de cara a lo que será la presentación del gabinete que integra para solicitar el voto de confianza. Bueno, y esto es el colmo, ¿no? El Congreso que no deja de sorprendernos, en verdad, ¿no? Ahora las contrataciones que se hacen desde la mesa directiva son a dedo, con unos sueldazos que superan los 15.000 soles, con gente del partido. Nomás van a ver el caso del asesor del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, con un sueldo de 15.600 soles y sin contar otras gollerías. La mesa directiva del Congreso, ¿no?, ha dispuesto que haya personal de confianza. No hay contrataciones, todo es a dedo, pueden contratar y hacer lo que se les da la gana. ¿Cómo es que consiguió el trabajo? ¿Cómo es que consiguió? Sí. ¿Qué trabajo? El trabajo que tiene. Acá veo su photocheck. Usted trabaja para el Congreso. Es una agencia de empleos. En el Congreso no se necesita tener un currículum lleno de estudios, ni maestrías, ni doctorados que acrediten su experiencia. Solo necesita tener la venia del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, para poder entrar a trabajar. Y es que la mesa directiva aprobó una norma denominada Módulo de Personalidad de Confianza, que permite contratar sin límite de personal, sin concurso público, ni requisitos académicos. ¿Su apellido le ayudó a ingresar? No, por nada. ¿Como su apellido Cerrón? Sí, pero... ¿Cuál es su cargo? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Usted participó de la campaña? No lo puedo responder porque no... Pero sí es huancaíno. Por supuesto, 100% huancaíno. Ok. ¿Eso tiene que ver? O sea, ¿lo conoce el señor Cerrón de antes? Lo conozco, así es. Ajá. ¿Eso ha influenciado en su trabajo? ¿Cómo? ¿Eso ha influenciado en su trabajo? ¿Influenciado? Así es. Para que usted trabaje aquí. Señorita, bueno... ¿Le están devolviendo algún favor? No, pero hago su pregunta que sea concreta y precisa. Por eso, ¿le están devolviendo algún favor? ¿Por qué? Porque se apellida Cerrón y porque es de Huancayo. Aquí ya no importa la meritocracia, sino el amiguismo, la argolla. ¿Ha trabajado por su talento o porque tiene aquí el amiguismo? Señorita, usted averigüe mi currículum como persona, como profesional. Suficiente, no lo puedo dar. No por amistad, no por la campaña. Así es. Usted averigüe mi historia como profesional. Pregunto nomás. La valla es más baja. No importa qué tan capacitado esté uno, mientras se tenga el amén del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, el camino al Parlamento está asegurado. ¿Viste qué es en la calle? ¿Por qué no está en el Congreso? ¿A dónde va? A la otra oficina, pues. A la otra oficina. ¿Cuál es la otra oficina? ¿En cuál de las 4 oficinas trabaja usted? Vicepresidencia. En vice. ¿Ya qué oficina está yendo? Porque él tiene 4. Recursos humanos, justamente siendo Guayaba. ¿Y para qué va recursos humanos? Para que la renueve. Es automático. Ya. O sea, qué afortunado, ¿ah? El acuerdo de mesa, aprobado bajo la presidencia de José Williams, que se mantiene vigente hasta la fecha, autoriza la contratación ilimitada de personal de confianza sin importar experiencia ni formación. Cada congresista puede tener a su mando 7 trabajadores. Sin embargo, no todos cumplen dicho requisito. ¿Quiénes son las 7 personas que trabajan con usted? Ya, le voy a alcanzar por un documento de recursos humanos. Hay que pedir un documento de recursos humanos con el nombre de los trabajadores y lo de pasar. En 2023, durante la gestión de José Williams, el Congreso gastó 2.076.722 soles en personal adicional. En la gestión de Alejandro Soto, el monto aumentó a 3.194.400
476 soles, mientras que durante el periodo de Eduardo Salguana se batió el récord y se llegó a los 3.500.000. Un despilfarro de dinero innecesario, favoritismos expuestos, contrataciones polémicas, por ello su baja aprobación ante la población. Personal de confianza que, como vemos, no cumple muchas veces ningún tipo de perfil profesional o académico, simplemente cumplen un tema de amistad, un tema de que pertenecen al mismo partido político, y eso es todo, ¿no? Se desnaturaliza entonces esta figura del personal de confianza, que además depende exclusivamente de la mesa directiva del Congreso de la República. Hablando del Parlamento, bueno, la Comisión de Ética del Congreso ha aprobado por mayoría investigar a la congresista Lucinda Vázquez por presuntas contrataciones irregulares y recorte de sueldos a sus trabajadores. La denuncia señala que la congresista habría incurrido en prácticas de recorte salarial a su, nuevamente, personal de confianza. Vean ustedes, ¿no? Personal de confianza, así como en la contratación de familiares dentro del Congreso. Entonces, claro, hay una desnaturalización de la contratación de ciertos profesionales, si es que cabe la palabra profesionales. Los meten al Congreso de la República, pero les hacen pagar un peaje. Eso ya lo hemos visto en otros casos también. De allí que viene el recorte de sueldo, como un diezmo que tienen que pagar porque se les consiguió un puesto de trabajo, y no necesariamente porque sea el profesional más capacitado para ocupar ese puesto. Cabe señalar que ambos actos, tanto la contratación de familiares como de personal de confianza y el recorte a este personal, en el caso de esta congresista, pueden constituir, o mejor dicho, constituyen faltas éticas graves. De comprobarse estos hechos, la legisladora podría ser sancionada hasta la suspensión en el ejercicio de su cargo. Bueno, el Congreso de la República tiene un museo, ¿no? Es el que todos conocemos también como parte o la sede del Museo de la Santa Inquisición, que está allí nomás, cerquita al Parlamento. Lo cierto es que requería una restauración. Se invierten 5 millones de soles y una vez que ya se ejecutó cerca del 30% más o menos de la restauración, se dan cuenta de que es inviable. ¿Por qué? Véanlo a continuación. Guarda parte de nuestra historia y está abandonado. Pero lo escandaloso es que a pesar de haberse destinado más de 13 millones de soles para todo el proyecto, su avance solo alcanzó el 33.78% de ejecución hasta septiembre de 2024. Es más, ya habían congresistas desde el año 2000 que habían advertido las pésimas condiciones en las que estaba el Museo del Congreso. Porque no es posible que durante también la gestión anterior no se haya visto que esas paredes están en grave riesgo de colapsar. Estructuras dañadas por la humedad, escaleras de mármol dañadas y un contrato anulado tras hallazgos arqueológicos como criptas antiguas, muros y pisos originales. Algunas tuberías antiguas, aparentemente, todavía han quedado con contenido de agua y esta agua está filtrando hacia las paredes. La ineficiencia técnica y administrativa fue evidente bajo el ritmo de avance en más de 2 años de ejecución. Y todo está obedecido. Pero el problema no es tanto la humedad acá, sino de dónde viene la humedad. Para eso viene el escaneo. La arquitecta María Córdoba, autora del informe técnico que sustentó la cancelación, concluyó que continuar con la obra representaría riesgo patrimonial irreversible. Señorita, si tenemos un temblor, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de este mundo. La restauración fue aprobada en la mesa directiva del congresista José Williams. En la gestión de Alejandro Soto se autorizó un adicional por 800.000 soles. La mesa actual, liderada por Eduardo Salguana, aprobó un adicional más, valorizado en 489.605 soles. Según documentos revisados, en total más de 1.200.000 soles en adicionales.
La restauración, que abarcó 3 gestiones legislativas, ha quedado como otro símbolo de desidia estatal. Cómo se va perdiendo parte de nuestra historia, de nuestra cultura, simplemente por no saber ejecutar, ¿no?, el presupuesto público. Cómo se van a ir 5 millones así al agua, sin que nadie pueda rendir cuentas sobre ello. Una gestión pésima, nadie supervisó, nadie fiscalizó y ahora estas son las consecuencias. Terrible, sinceramente. Vamos a hablar ahora de la Fiscalía de la Nación y el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque el Ministerio Público ahora ha presentado 126 testigos y 700 pruebas en esta nueva acusación en contra de ambos por el caso Gasoducto Sur. El equipo especial Lavallato presentó un total de 126 testigos y cerca de 700 documentos como pruebas. Con todo esto, el Ministerio Público apunta a probar la culpabilidad de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Recordemos que la Fiscalía está pidiendo 35 años de cárcel para ambos en este caso. Bueno, procesos que se hacen eternos, que no avanzan. Inclusive las investigaciones contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Son investigaciones estancadas en este caso por las graves acusaciones del asesor o ex asesor Jaime Villanueva contra ambos fiscales y contra el periodista Gustavo Gorriti en el caso Cócteles. Todavía no se resuelven, ¿no? En esta audiencia judicial ha surgido más de una interrogante tras conocerse que han pasado 5 meses de la fase preliminar del caso y el fiscal Chinchay aún no decide sobre el futuro de esta investigación, que se inició en marzo del año pasado y le atribuye a Gorriti, a Pérez y Vela el presunto delito de cohecho pasivo específico, entre otros. Bueno, y el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez prometía ser muy moderno y facilitarnos la vida a todos, más aún porque nos colocaba en los ojos del mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente, desde su inauguración solamente viene causando problemas a los pasajeros que tienen vuelos retrasados, reprogramados y claro, la situación no parece mejorar mucho con los días. El programa Contracorriente tiene una crónica completa al respecto. El aeropuerto de noche tiene otro tamiz y también revela algunos escenarios que el horario de la mañana no nos deja ver. Vamos de afuera hacia adentro. Primero, el tráfico. Ustedes ya han tomado sus previsiones para recoger al personal más temprano, supongo. Sí, media hora antes, por lo menos. Ahora los están recogiendo media hora antes. Sí, porque aquí siempre se aguanta. Todavía no priorizan esta avenida. Dijeron que iban a priorizar, pero no lo priorizan. Pero ¿qué pasa si seguimos avanzando? Si vamos por la avenida Néstor Gambetta, pasamos el penal Sarita Colonia y llegamos hasta el final de la nueva pista de despegue y aterrizaje. Aquí nos damos con una ingrata sorpresa, el ruido de los aviones y la cercanía con la que pasan por las casas, el temblor, el ruido, pero sobre todo la gran interrogante que tienen los vecinos del asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, a quienes primero les dijeron que iban a recibir un dinero a cambio de ceder el terreno de sus casas y empresas para la construcción del nuevo aeropuerto. Y luego, ya no. Pero creo que han tenido problemas en el tema de expropiación y han preferido no expropiar, de repente no expropiar esto, así como no expropiaron el asentamiento humano. Entonces no, porque allá hay un gran terreno del MTC y de repente hubiera sido muy amplio. Él es Nelson Herrera Espinosa y junto a sus vecinos ven con fastidio los nuevos aviones que pasan cerquísima de sus casas. Pero también nos hablan con documentos. Nos muestran la adenda número 5 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que dice que se reducirán las áreas a ser expropiadas. Pero vayamos más allá. Aquí hablemos con planos. Si ponemos lo que se denomina infraestructura aérea proyectada en el año 2017 en el proyecto de la nueva pista, se ven 3 salidas conocidas como salidas de alta velocidad.
Esto es, según expertos consultados, para que las aeronaves despejen rápidamente la pista activa de aterrizaje. Y esto reduce las demoras. La pregunta es, ¿por qué ahora hay solo una? Para ser más claros, pongamos lo que fue el área proyectada sobre lo que tenemos hoy en día. La diferencia es evidente, pero esto no es lo único. Aquí hemos puesto lo que es la segunda pista y encima lo que era el plan, el proyecto para la construcción de la nueva pista, sobre lo que tenemos ahora. Como vemos, la pista es más corta y se ve la diferencia de lo que se dejó de expropiar, el espacio exacto en donde estamos en este momento. De día, todo se ve mucho mejor, sobre todo los aviones, no solo los que viajan a provincias, sino los enormes transatlánticos que una vez más, según expertos consultados, deben de reducir peso para tener un despegue y aterrizaje en una pista de dimensiones diferentes a las planeadas en un principio. En el proyecto se menciona que la ubicación, dimensión y alineación de la nueva pista vienen determinadas, en primer lugar, por el área de concesión. La nueva pista no puede sobrepasar los límites del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para el gerente comercial de Lima Airport Partners, los pilotos que tienen quejas de la nueva pista están equivocados. ¿Y qué respondieron los pilotos que en realidad a varios periodistas nos dicen que están equivocados? A medida que pasan los días se van develando más detalles de decisiones que se tomaron y por las que millones de pasajeros hoy en día sufren percances. Un aeropuerto enorme que ha puesto una vez más al Perú en los ojos del mundo, que seguirán atentos a lo bueno, lo malo y lo feo del Jorge Chávez. Bueno, y no son solo las únicas quejas, la policía también tiene reclamos, porque recordemos que ellos están allí muy atentos y muy vigilantes, sobre todo en estas intervenciones antidrogas. Ellos requieren más espacio. Su lucha contra el tráfico de drogas se podría ver afectada. La Policía Nacional es una de las más perjudicadas ante las limitaciones operativas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y es que dentro de todo el espacio distribuido entre tiendas y restaurantes, el área para el personal de la Dirandro sería insuficiente. El aeropuerto anterior, digamos el Jorge Chávez antiguo, es más pequeño que el actual. Y el flujo de pasajeros, según refiere el mismo LAP, es 3 veces mayor. Entonces, el espacio que nosotros teníamos, la división antidrogas, del departamento en sí, en el aeropuerto, comparado con el nuevo espacio que nos han asignado, solamente se ha incrementado en 4,5 metros. En esa línea, el director antidrogas de la Policía Nacional, el general Nilton Reinaldo Santos Villalta, menciona que incluso los baños no son adecuados para el personal de su unidad. El que tenemos nosotros es inodoro y lavatorio. O sea, no está diseñado para que tenga ducha. Sobre eso nosotros ya hemos hecho las coordinaciones con LAP para que nos permitan sobre ese espacio acomodar una ducha. Por lo que al ver que no se puede agrandar dicho lugar, su mejor opción es tratar de mejorarlo. Sobre el espacio que tenemos que diseñar, y hemos hecho los planos, hemos tramitado a LAP para que nos autorice, porque esa es una propiedad privada, toda modificación tiene que ser autorizados por ellos. Pese a las deficiencias, el nuevo terminal portuario ya tuvo sus primeros detenidos por tráfico ilícito de drogas. En el nuevo tenemos 3, en lo que va ahora, 3. En lo que va del año tenemos 39 detenidos. Mientras tanto, los efectivos continúan operando bajo condiciones adversas, enfrentando una lucha desigual contra redes de narcotráfico que no descansan. Bien, vamos a hablar sobre ese tema, porque por supuesto todo esto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el espacio reducido para la zona donde se detienen a las personas que quieren pasar droga, por ejemplo, también el espacio reducido que tiene migraciones en este momento y todos los problemas que venimos enumerando desde que se ha inaugurado, tienen o van a tener al menos una consecuencia directa, y es que están pidiendo la cabeza de la jefa de Ocitran, ¿no? Verónica Zambrano, por una posible mala fiscalización de parte de la institución que ella todavía representa. Todo apunta a que pidieron su cabeza. Fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalan que al parecer
El ministro de esa cartera, César Sandoval, le habría exigido a Verónica Zambrano, presidenta de Ocitran, que renuncie, luego que la entidad, que debió fiscalizar que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez sea inaugurado tal cual se ofreció en el contrato de concesión a LAP, haya sido entregado con problemas de combustible para los aviones, baños incompletos, enchufes de conexión que solo se usan en Europa y otros países, filtraciones de agua en oficinas, señalizaciones ineficientes, entre otras perlas ocurridas durante sus primeros días de funcionamiento. Pero nosotros supervisamos que las decisiones que tomen esa administración permitan la continuidad del servicio hacia los usuarios intermedios y finales 24/7, o sea, de manera interrumpida. Todo indica que la presidenta de Ocitran estuvo en la mira, luego de sucedidos los diversos incidentes que al parecer no habrían sido observados en su momento y que al final tuvieron que ser sancionados, como el problema del combustible. Que en realidad nosotros hemos hecho la imputación el día 4 de junio, le hemos notificado al LAP 5 de junio, tienen 10 días para presentar descargos. Dependiendo de esos descargos es que nosotros damos trámite de procedimiento y dependiendo del daño ocasionado y otros, digamos, componentes más, es que podemos identificar primero si hay sanción o no, si hay incumplimiento y cuál es el monto. Si hay sanción o no, si hay incumplimiento o no. Queda claro que por el problema del combustible, 20 aviones no pudieron despegar, dejando a cientos de pasajeros muy incómodos e insatisfechos con el servicio aeroportuario. ¿Acaso eso no merece una sanción? Una situación que, según el gerente general del LAP, Juan José Salmón, ya habría quedado solucionada. Y en este momento hay capacidad suficiente, inclusive capacidad adicional para entrega de combustible sin ningún tipo de problema. Lo más importante aquí que hemos detectado efectivamente es el tema de la señalética, ¿no? Porque estamos ante una infraestructura que es completamente distinta a la que teníamos antes, que era de una sola planta. La señalética fue otro problema que debió detectarse a tiempo para impedir la confusión de muchos usuarios que llegaron al terminal y no sabían a dónde ir, y muchos de ellos incluso perdieron sus vuelos. Queda claro que al parecer no hubo una buena fiscalización en beneficio de la población peruana. LAP ha señalado que ellos quedan a disposición de cualquier sanción que reciban por los errores cometidos. Sin embargo, saben que sobre la marcha tendrán que continuar trabajando para mejorar al nuevo Jorge Chávez, que debería convertirse en el más bello terminal de América y que con los servicios ya corregidos y mejorados, estamos seguros que será uno de los mejores del mundo. Son las 7:25. Estamos ya con el congresista Eduard Málaga porque hay quejas, las deficiencias operativas, estructurales son notorias. Gracias por estar con nosotros, congresista. Y veíamos y hemos visto las declaraciones en los últimos días de la jefa de Ocitran. ¿Qué acciones desde el Congreso de la República se pueden promover justamente para que esta situación no vuelva a ocurrir y no siga sucediendo? Porque para eso hay un ente regulador como Ocitran. ¿Están ustedes evaluando alguna medida contra la presidenta o la jefa de Ocitran? Albina, Perla, buenos días. Hay varias acciones que se pueden tomar desde el Congreso. ¿Qué tal? Definitivamente citar a la jefa de Ocitran, a la señora Zambrano, pero también al ministro de Transportes. Y este tema, hay que explicarlo, es un poquito complicado porque en realidad quien ha tenido a su cargo el tramo final de parte del MTC, de la entrega del aeropuerto, ha sido el exministro Pérez Reyes, que ahora es ministro de Economía. Y por un tema formal no se puede citar al ministro de Economía por el tema del ministro de Transportes, ¿no? Entonces el ministro actual de Transportes es también quien tiene que dar la información respectiva. No solo la jefa de Ocitran, que ha hecho la fiscalización al respecto, sino el MTC, que es una de las dos partes involucradas. Aquí también hay que dejar en claro que se trata de un contrato de concesión en que hay dos partes que tienen que cumplir sus obligaciones. Uno es LAP, que es el concesionario privado encargado de las operaciones y todo el funcionamiento, lo que ustedes han mostrado en su reportaje, y el otro es el MTC, que tampoco está libre de culpa porque ha debido supervisar el cumplimiento y el avance de toda la obra, y de manera que su propio trabajo, que por ejemplo la conectividad vial, el tema de la línea del metro, los accesos peatonales, los puentes temporales que se han puesto, eso tampoco está a la orden del día, y por supuesto ambas cosas hay que verificarlas. Entonces, por un lado, citar a los funcionarios, algo que ya se ha hecho de la Comisión de Transportes, y por otro lado nosotros tenemos por supuesto el deber de volver al aeropuerto a supervisar. Yo estoy yendo
minutos debo estar saliendo nuevamente para ver cómo están las cosas por ahí. Congresista, ¿cómo se inaugura un aeropuerto? Solamente voy a mencionar 2 puntos. Con un espacio reducido para la lucha antidrogas, sabiendo que por este terminal salen muchas veces o intentan salir los burriers llevando droga principalmente hacia Europa. Y por otro lado, ¿cómo se inaugura un aeropuerto con un área más pequeña de migraciones? Si la expectativa es recibir 30 millones de pasajeros y Migraciones ha reducido su espacio en un 40% aproximadamente. Solamente un vuelo internacional, congresista, supera la expectativa de la capacidad física de Migraciones y va más allá de lo que puede recibir. Y no quiero ni pensar lo que sucede en hora punta. Claramente, Perla, ha habido un apresuramiento en entregar el aeropuerto en condiciones que no estaba para operar. Y cuando mencionas a Migraciones, quiero referirme también a Corpac y a las instalaciones donde está la policía, funciona la SUNAT, etcétera. O sea, la coordinación entre el gobierno, que es una de las partes, insisto, el MTC, versus concesionario privado, pues no ha sido eficiente. Obviamente ha llevado a todos estos problemas. Por eso yo creo que hay que evaluar todo lo que pasa dentro del marco de ese contrato de 2 partes. Se ha apresurado la entrega. Ahora, en su opinión, y se lo pregunto directamente, ¿la jefa de Ocitran debería dar un paso al costado? Yo creo que debería evaluarlo, pero primero tiene que dar las explicaciones del caso para poder concluir que efectivamente ha sido responsabilidad de ella. Hay muchas líneas de evidencia que apuntan a una incorrecta fiscalización, en eso te doy la razón. Pero tenemos que basarnos en un informe primero. Tenemos que esperar su descargo para ver efectivamente cuál es el grado de responsabilidad. Y eso es lo que no se termina de entender, ¿no? Porque será un informe a título personal, porque no hay nadie más que integre el directorio de Ocitran. ¿Cómo entender esa situación? Pero por eso menciono que necesitamos tener al ministro en el Congreso para que dé las respuestas al más alto nivel, incluyendo la situación de la señora Zambrano. Claro, ahora, quisiera remitirme a una información que ha hecho pública a través de su cuenta de Twitter el ex congresista Vitocho. Él ha señalado que, claro, si bien es cierto por un lado el gobierno, el MTC un poco se lava la mano, ¿no? Y dice, vamos a exigirle respuestas a Ocitran. Pero claro, el MTC tampoco hizo mucho, por no decir nada. Lo cierto es que... Son parte, Perla. Claro, son parte. Entonces, la jefa de Ocitran, a sola firma, eso es algo que hemos denunciado en este canal, aprobó un nuevo TUA, que ya sabemos que ahora los peruanos vamos a tener que pagar más por un vuelo de transferencia. Iquitos, Lima, Cusco, $7 más, ¿no? Ella lo aprobó a sola firma. Pero dice el señor Vitocho en su Twitter que esto ha permitido que Ocitran reciba el 1% de esos ingresos. Sí, claro. Eso sería gravísimo. Esa denuncia hay que corroborarla. Yo no estoy al tanto de ese 1%. Justamente estamos pidiendo las explicaciones varios congresistas y desde la comisión, insisto, la comisión es el foro correcto, la Comisión de Transporte del Congreso, para que se puedan aclarar todos estos temas. No sé de dónde sale esa cifra. Congresista, citar al ministro de Transportes es suficiente. Ese es, digamos, el procedimiento habitual dentro del Congreso. ¿No debería ya estar promoviéndose algún tema de interpelación? Por eso le digo, si estuviéramos un par de meses antes, estaríamos interpelando al ministro Pérez Reyes y probablemente promoviéndose censura. Pero como ha sido cambiado, él ya no es responsable del sector. Y el nuevo ministro Sandoval no puede hacerse cargo de una situación que asumió hace pocas semanas. Pero políticamente asume la responsabilidad el ministro que está ahora en el cargo. Es decir, cuando asumió el cargo sabía perfectamente lo que estaba recibiendo, ¿no? Así es, por eso se le ha citado, mis colegas de Renovación Popular han promovido esta citación para que él vaya a informar. Entonces, insisto, por favor, en orden, creo que primero obviamente está determinada la responsabilidad de Ocitran y de la señora Zambrano, efectivamente. Si el informe va a la firma, como bien dicen ustedes, el ministro, que es también parte del contrato de concesión, tiene que dar toda la información correcta, porque no se puede quedar esto solamente en las sanciones a Ocitran, sino que tiene que solucionarse los problemas. Pero, tiene congresista, que también evaluarse el uso del antiguo terminal. O sea, hay problemas más grandes. Pero usted olvida un detalle, se viene el voto de confianza. Y quizás eso esté antes de cualquier citación que ustedes evalúen hacer. ¿En qué línea va a ir su voto? Definitivamente en contra, Albina. Y quiero explicar
que la razón de buscar la censura del ex premier Adrián Cien fue justamente que nos dé un gabinete renovado, y nos han dado más de lo mismo, y la pregunta en ese momento era ¿por qué este gabinete nuevo, que no es nuevo, debería hacer las cosas distintas o mejor que el anterior? Entonces, el voto definitivamente tendría que ser un voto crítico negativo, y ahora con lo que está pasando con las líneas de Nazca y con el aeropuerto, vemos otra vez 2 sectores más del gabinete que están fallando pues garrafalmente. Claro. Ahora, congresista, usted bien dice algo que a todos nos preocupa, y es que en la práctica, porque vamos al tema del usuario, a los pasajeros, no solo nacionales sino internacionales, en la práctica ese aeropuerto está mostrando una serie de deficiencias. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo inmediato para que ese aeropuerto funcione mejor y no hayan tantos retrasos, y no hayan inundaciones en las oficinas de Copa Airlines, y tengan los accesos que se necesitan, y Migraciones tenga un espacio más grande? O sea, como dice usted, hay problemas que atender con urgencia en este momento, y paralelamente irá la sanción política. Mire, el tema no es tan sencillo porque es un concesionario privado al cual directamente un congresista no puede fiscalizar. Sin embargo, yo estoy yendo esta mañana, vamos a ir a constatar el funcionamiento de transportes. Tenemos un... Para que y puedan tomar las medidas del caso, obviamente. Sí, bien. Entonces va a ir a constatar hoy día, nos dijo, se cortó un poco la conexión. Sí, perdón, se cortó, efectivamente. Voy a ir hoy día, como le decía, a un concesionario privado, y en base a las conclusiones y las observaciones que recojamos, vamos a volver al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que ellos, en el marco de este convenio, puedan darle solución a estos temas lo más pronto posible. Bien, congresista. Muchas gracias por conectarse con nosotras a hablar de este tema tan importante, y sobre todo conocer, gracias, en el plano político, qué es lo que se puede hacer. Es realmente terrible que el ministro que estuvo antes en el MTC y que de alguna manera tenía que estar muy preocupado porque este aeropuerto funcionara lo mejor posible, no hizo lo mejor en el cargo, y ahora más bien parece como si hubiese sido premiado por la presidenta y asume el MEF. El señor Raúl Pérez Reyes, sinceramente, su gestión al frente del Ministerio de Transportes deja muchísimo que desear. Bueno, y parece que esta situación ojalá no se prolongue hasta el 2028, ¿no? Sobre todo con el tema de los accesos. En el camino van saltando otras investigaciones. Vamos a estar atentos. Gracias al congresista Eduard Málaga. Son las 7:34 y esto es un verdadero escándalo que viene o sacude también a la diplomacia peruana en nuestro país, en Londres. La oficina comercial de PROMPERÚ, ¿no?, tiene como director comercial a Ricardo Romero Talledo. Hay audios, testimonios que lo involucran en una denuncia gravísima de acoso sexual. Como le digo a mi equipo, lo más importante siempre es ser sincero. Corazón de Londres, una de las capitales más influyentes del mundo, la oficina comercial de PROMPERÚ escondió un escándalo sexual que hoy sacude a la diplomacia peruana. Este acoso sexual por el que tú pasaste lo han sufrido muchos otros empleados como tú en la oficina, lamentablemente. Ricardo Romero Talledo, director comercial, quedó grabado en audios y testimonios que lo señalan como presunto autor de acoso sexual sistemático contra por lo menos 3 de sus subordinados. El funcionario habría realizado una serie de declaraciones personales con connotaciones emocionales y sexuales. Yo te pregunto a ti, una cosa cuando hemos... Tampoco quiero que me digas de frente, ¿no? Pero, ¿cómo nos vamos a ir conociendo? Y en la oficina yo no quiero dar un trato preferencial. Esto es complicado, aunque es la única manera en que tú me conozcas a mí y yo a ti. Que veas mis sentimientos, una persona que vive, que veas a un Ricardo distinto, que no es malo, y este sentimiento por ti lo estoy sintiendo por encima de mi trabajo. La investigación interna detallada en una resolución jefatural concluye que Romero habría ejercido un patrón de hostigamiento sexual sistemático contra uno de sus subalternos en la sede diplomática. Aunque el documento se encuentra bajo carácter confidencial, la decisión ya fue inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Ricardo Romero Talledo ha sido separado de sus funciones. Según las indagaciones, sería autor de una infracción grave tipificada en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Vamos ahora con otro pasaje.
La víctima contó que poco después de iniciar sus labores, Romero comenzó a invitarle a salidas fuera del horario de trabajo. Una vez le pidió que lo acompañe a su casa y le confesó que quería tener una cita. El audio grabado por la presunta víctima, fechado el 6 de mayo de 2021, revela frases como: I going crazy. Me estoy volviendo loco. I want to date you. Quiero tener una cita contigo. La resolución jefatural de 76 páginas detalla que el acoso se prolongó y que luego del rechazo Romero inició represalias laborales. El caso Romero Talledo habla de una supervisión y filtros laxos en Mincetur, un representante comercial del Perú en una plaza tan importante como Londres. Priorizaba sus bajos instintos a los intereses del país. Lo venía haciendo hace varios años sin que ninguno de sus supervisores hiciera algo, hasta que estalló el escándalo que también afecta la imagen del Perú. Bueno, hay audios, hay grabaciones, aparentemente todo está documentado cómo esta persona procedía, ¿no? Aprovechándose de su alto cargo con sus subordinados. Tremendo. Vamos a hablar ahora de una noticia que nos importa a todos, porque el Tribunal Constitucional ha indicado claramente que los municipios no tienen la capacidad, no tienen la potestad de llevarse su auto a los depósitos municipales, que esta es solo una competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adiós a las grúas municipales. En un fallo reciente, el Tribunal Constitucional resolvió que las ordenanzas municipales que sancionaban el mal estacionamiento de vehículos y los trasladaban al depósito no tienen competencia legal y que el único ente encargado de la regulación es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo con la Constitución, solo el Ministerio tiene la facultad para establecer normas de tránsito, mientras que las municipalidades no pueden crear nuevas infracciones y mucho menos aplicar sanciones que no estén previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Por años, las sanciones impuestas por las municipalidades distritales fueron interpretadas como una aparente estrategia recaudatoria en lugar de una medida de control, generando una sensación de abuso contra la ciudadanía. Porque afecta a uno, pero como conductor, como taxista, porque primero es bien su beneficio que del ciudadano. Para citar un ejemplo, el mal estacionamiento es considerado una falta grave y conlleva una multa de 428 soles, además de la reducción de 25 puntos en el récord del conductor. Esta medida no incluye el traslado del vehículo a un depósito municipal ni establece un cobro adicional por guardianía, el cual en Lima puede llegar a costar hasta 60 soles por día. Sin embargo, en la Municipalidad de La Victoria, las multas por esta infracción podrían ascender hasta 1.070 soles. Por eso la ciudadanía desconfía y espera que el pronunciamiento sea más contundente. Sí, pero todavía no lo han decretado, no lo han puesto todavía formal. Ya veremos qué pasará más adelante. Finalmente, para aclarar, los municipios distritales sí pueden colaborar en el ordenamiento vial, pero siempre dentro del marco legal y sin invadir competencias que no le corresponden. Y sobre todo en el distrito de La Victoria, ¿no? Donde ya había un pronunciamiento del año pasado del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde señalaba de que las municipalidades no tienen competencia para imponer papeletas y menos llevar carros a los depósitos. Ahora la situación se complica para este distrito, donde ya podríamos estar hablando de un caso de homicidio culposo inclusive. No, un hombre, 68 años, ha muerto, había ido de compras, deja su carro estacionado, cuando sale se hace con la sorpresa de que el carro no estaba. ¿No? Allí empieza el vía crucis de esta persona, decide ir al depósito y claro, como ocurre con todos, te dicen que tienes la multa, 700 soles por lo menos, luego internamiento, luego el servicio por el uso de la grúa. Vaya usted a saber, ¿no?, cuáles podrían ser los negociados, lo podemos en condicional, ¿no?, en la contratación o subcontratación de estas empresas que tienen grúas.
Lo cierto es que este hombre no pudo con la frustración, con la desesperación, además de que podría tener algo preexistente, no lo descartamos, pero muere de un paro cardíaco en medio de esta situación de estrés porque se habían llevado su carro al depósito, ¿no? ¿De qué más estamos hablando? En una municipalidad que, a pesar del pronunciamiento del máximo órgano que señala la Constitución, pues seguía flagrantemente realizando todo lo opuesto. Bueno, sin duda una medida que se saluda. Vean ustedes este caso tan terrible, ¿no? Este hombre que seguramente trabaja con su vehículo, que no estaba probablemente en una situación económica holgada y que lamentablemente fue víctima de un accionar desproporcionado, que además en este momento ni siquiera se ajusta a ley, porque tenemos la sentencia ya del Tribunal Constitucional y ninguna autoridad, por más local que sea, puede ir por encima de lo que dice el Tribunal Constitucional de nuestro país. Para hablar sobre este tema, ya está con nosotras vía Zoom el señor Luis Quispe-Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Señor Quispe-Candia, buenos días, bienvenido al Día con Willax. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi cordial saludo para ustedes y para nuestros televidentes. Bueno, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole qué es específicamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia, porque entiendo que lo que ha dicho es básicamente ninguna municipalidad se puede llevar tu carro al depósito si es que no tiene una orden judicial previa. Bueno, efectivamente es así como señala el tribunal, pero sería conveniente que lo explique mejor. Sí. En nuestro país rige la ley 27181. Es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre. Esta ley, en su artículo 11, señala que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, provinciales y distritales pueden emitir ordenanzas en su jurisdicción, pero sin contravenir ni desnaturalizar la presente ley y su reglamento. Es lo que está señalando el tribunal, de que las ordenanzas que han emitido las municipalidades en Lima, más de 15, 18 municipalidades, al igual que ya en provincias, esas ordenanzas contravienen al reglamento y a la ley, porque efectivamente la única autoridad competente para establecer las infracciones al tránsito es la Policía Nacional asignada a control de tránsito. Hay 10 infracciones al estacionamiento. De estas 10 infracciones, todas ellas, por diferentes razones, por estacionarse en vía pública, por estacionarse cerca de un colegio, en la puerta de un hospital, etcétera, etcétera, pues todas están clasificadas, calificadas como infracciones graves. La multa es el 8%, y cuando pagan en los 5 días, solamente pagan el 17% del 100% de la multa. En cambio, lo que han hecho las municipalidades distritales, lamentablemente, solamente con el objeto de generar recursos para su municipio, han emitido ordenanzas, primero señalando, en el caso de La Victoria, por lo menos en particular, señalando que prohibiendo el estacionamiento. Ellos estableciendo por iniciativa propia, por decisión propia, las zonas de estacionamiento, y han establecido multas de 700, 800, 1.200 soles. Sí, claro. En el caso de La Victoria, ya fue otra sentencia del Tribunal Constitucional, sancionó esto, pero ellos nuevamente sacan otra ordenanza con el mismo, solamente cambiando el número, el mismo contenido, y encima ya no dicen ahora estacionamiento, sino por mal uso del espacio público por cualquier bien mueble, que puede ser, qué sé yo, un mueble de sala o puede ser un vehículo, generando esta confusión. Señor Quispe-Candia, ¿cómo le va? Albina Ruiz.
ya se han tenido casos de cuestionamientos de algunos distritos, por ejemplo, también en Miraflores, ¿correcto? Donde, claro, se prohibía el estacionamiento o el uso de la vía pública para vehículos porque detrás, ¿no? En algún momento hubo la investigación que había ahí un lobby, un negociado medio raro con algunas empresas de estacionamiento. No sabemos si es el caso todavía de La Victoria y vaya usted a saber cuántos distritos. Mi pregunta en concreto es, esta sentencia del Tribunal Constitucional también incluye las multas que imponen los fiscalizadores municipales, porque no solamente están los que te llevan el carro al depósito, sino que vienen estos señores con chalequito azul o chalequito amarillo, te toman foto y te dicen, ¿sabes qué? Esta es una papeleta. ¿Esta sentencia también prohíbe ese comportamiento a partir de ahora? Podría alcanzar, no necesariamente dice, no expresamente dice la sentencia, y aquí hay que aclarar algo importante. Las infracciones al tránsito son de exclusividad de la Policía Nacional, pero se ha abierto una ventana. Las infracciones a la velocidad y al estacionamiento podría establecer también directamente la municipalidad mediante sus inspectores. Esto evidentemente contraviene claramente a la ley y al reglamento, pero consideramos que esto le podría enmendarse, puesto de que entiendo que la Gerencia de Movilidad Urbana ha suscrito convenio con algunos distritos para que estos inspectores de los distritos establezcan estas multas al tránsito, y eso tendría que, digamos, perfeccionarse. Ahora, claro, alguien lo podría solicitar, ¿correcto? Porque estamos hablando de igual derecho. Si lo que dice el tribunal es que solo la policía puede imponer multas, porque la municipalidad podría seguir poniendo papeletas. Entonces, ¿a quién le corresponde, no, marcar esta sentencia como jurisprudencia para que también se extienda a las papeletas que imponen los fiscalizadores? Necesariamente cuando exista una ordenanza, ya emitida la ordenanza es de obligatorio cumplimiento. Entonces, lo que tendría que haber es otra acción de inconstitucionalidad para derogar la disposición que emita la municipalidad. Claro, porque hay que explicar también a nuestros televidentes diferenciar qué es una papeleta de infracción y qué es un acta de control. El acta de control es lo que emiten los inspectores de transporte, no de tránsito. Inspectores de tránsito no existen. Los inspectores de transporte son los de la ATU. Antes era la municipalidad, porque la municipalidad tenía la competencia del transporte en Lima. En provincias, sí, evidentemente las municipalidades provinciales siguen cierta autoridad en transporte. En cambio, en Lima solamente la ATU. Y en la carretera también tiene competencia la SUTRAN. Señor Quispe Candia, ahora, una persona entonces, tomando el ejemplo lamentable de lo que ha pasado en La Victoria, una persona que hoy día quieran llevarse su carro con la grúa al depósito municipal, no puede hacer esto la municipalidad, ¿verdad? ¿A dónde tendría que acudir en todo caso para hacer valer su derecho si es que sucede algún caso de arbitrariedad? Evidentemente, la situación se torna difícil porque tiene que iniciar necesariamente con un proceso administrativo, es decir, presentar un descargo dentro de los primeros 5 días. Ese descargo va a tomar su tiempo, un mínimo de 30 días útiles, dice la ley del procedimiento administrativo general. Pero nosotros configurándose ya una contravención a una disposición del Tribunal Constitucional, y además claramente está configurado el abuso de autoridad, podrían directamente denunciar ante la Fiscalía este hecho. Ya, pero las municipalidades no pueden llevarse el carro al depósito, ¿no? A la luz de esta norma. No deberían. Ahora, señor Quispe Candia, ¿qué pasa con lo que ha venido ocurriendo? O sea, ese pronunciamiento del TC tiene una fecha. Entiendo que la ley no es retroactiva, pero a la luz de lo que dice esta ley, ha venido actuando fuera de la Constitución las municipalidades que han estado haciendo esto. Entonces, una persona a la que en este momento tiene su carro en el depósito y que no necesariamente coincide la fecha con la emisión de la sentencia. O que ya pagó, ¿no? O que ya pagó, por ejemplo, podría reclamar el dinero, podría impugnar. ¿Cómo se podría proceder? La situación se complica más aún, porque si bien es cierto, están colocando en mérito a la ordenanza, no en mérito al Reglamento Nacional de Tránsito,
pues habría que analizar cada ordenanza, porque cuando la policía impone una papeleta, en el Reglamento Nacional de Tránsito dice, si el infractor paga la multa, está reconociendo la multa y no hay nada que reclamar. Pero si no la pagas... Si no paga la multa, bueno, nuevamente continúa el inicio. Ahí hay un vacío. O sea, ¿no pueden pedir la devolución, como pregunta Perla? Sí. Claro, a eso voy. Efectivamente, depende de la ordenanza, ¿no? Habría que analizar cada ordenanza, qué es lo que señala al respecto. Pero, a ver, no, o sea, sí le entiendo, pero entonces seguimos sujetos a las ordenanzas y no a lo que dice el tribunal. El tribunal ha dicho, no, pueden llevar tu carro al depósito municipal. Si mi carro en este momento está en el depósito y yo todavía no he pagado la multa, la papeleta o lo que fuere, ¿puedo impugnar eso? Para en ese caso, claro que sí. Para no pagar y sacar mi carro. ¿No es cierto? Por supuesto, ese sería el procedimiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ya era hora, ¿verdad?, que se le ponga coto a las municipalidades que la verdad es que han estado comportándose como recaudadores abusivos contra conductores en muchos casos. Sí, creo que, Albina, si me permite solamente unos segundos para recordar a nuestras autoridades. Nuestras autoridades que darnos el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y es realmente preocupante que las autoridades solamente con el objeto de recaudar recursos económicos contravengan a la ley abusando del derecho y en perjuicio de la población. Ojalá que esto sirva de ejemplo. ¿Tiene usted una idea de cuánto habrían recaudado las municipalidades haciendo un ejercicio abusivo de llevarse los carros a los depósitos? Es imposible calcular. Debe ser enorme la cantidad. Y además aquí nos conviene también recordar a la Municipalidad de La Victoria el hecho de usar cepos, por ejemplo, que es una trampa que se pone en la llanta. Eso no existe en ninguna norma de nuestro país. Nadie, ninguna autoridad puede estar inventando formas de establecer multas, sanciones. Tenemos la ley y los reglamentos que hay que cumplirlas. Muy bien, vamos a estar atentos. Gracias, doctor, señor Luis Quispe Candia. Ya le dije, doctor. Diga, bueno, gracias, bueno, doctor. Muy bien, entonces, cuídese, ya nos estamos comunicando. En estudio, de repente, para profundizar más en este tema, ¿no? Claro, sí. Claro. No, porque hay mucho que decir, se abren muchas puertas sobre la arbitrariedad que han estado cometiendo muchas municipalidades. Vamos a pasar a otros temas, son las 7:54. No, la Procuraduría del Estado tiene en sus manos nada más la posibilidad, ¿no?, de colaborar para que no terminemos pagando una millonaria multa a Rutas de Lima. Sin embargo, esto no está ocurriendo. La procuradora a cargo ha dicho que no está dentro de sus competencias. Lo cierto es que sí está dentro de sus competencias, pero no quiere proceder con las acciones que la ley le permite. Tenemos la nota. ¿Quién es el responsable de defender los intereses del Estado ante un tribunal de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos luego que la procuradora ad hoc, Silvana Carrión, se haga de la vista gorda para demostrar ante el país del tío Sam que la empresa Brookfield sí sabía que Odebrecht era una empresa corrupta cuando le compró parte de sus acciones. Rutas de Lima, a quien le pertenecía a Odebrecht. Odebrecht, el 2016, decide vender 58% de sus acciones. ¿Quién lo compra? Brookfield. Brookfield sabía que lo que estaba comprando era un activo de origen ilegal, que se había conseguido pagando coima. Como se sabe, Brookfield anunció el inicio de un arbitraje contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para exigir el pago de $2.700 millones, argumentando que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales le han expropiado tramos concesionados de Rutas de Lima mediante ordenanzas y otras acciones. Rafael López Aliaga ha dicho, ok, tú dices que no sabías, perfecto. Voy a hacer y voy a utilizar una figura que existe en Estados Unidos que se llama el Discovery. En el Perú se conoce como levantamiento del velo societario. ¿Qué quiere decir eso? Voy a levantar la información interna tuya para demostrar que cuando compras ese activo no tuviste la diligencia debida. Vale decir, no actuaste de buena fe.
Es así que un juez norteamericano ordena que Brookfield levante sus comunicaciones internas, pero los abogados de dicha empresa se negaron, diciendo que a la municipalidad no le corresponde porque no es la parte agraviada. Le ha dicho, ok, abogados de Brookfield tienen razón. Señor alcalde López Aliaga, he analizado los documentos y este pedido es viable, pero no lo debes hacer tú, que lo haga la Procuraduría de Perú. Es ahí donde entra la procuradora Silvana Carrión. El juez le dio 10 días de plazo para presentar ese pedido y este vence el 10 de junio. Y lo que habría hecho ella sería simplemente tirarle la pelota a la fiscalía. Es obligación de la Procuraduría, es obligación. No lo quiere hacer, asumirá sus responsabilidades. Para el abogado Wilber Medina, lo que busca la procuradora es dilatar el tiempo para que se caiga la demanda. ¿Sabe qué? Una línea, señor juez americano, yo, Silvana Carrión, hago mío el pedido del alcalde de Lima. Nada más, una línea y firma. Y vamos para adelante. Cabe destacar que las acciones de Rutas de Lima están distribuidas de la siguiente manera: 57% para Brookfield y sus socios institucionales, 25% de Odebrecht Latinvest y 18% de Sigma. Solo queda esperar si será la Procuraduría o la Fiscalía los encargados de pedir a tiempo el levantamiento del velo societario para desbaratar el abusivo arbitraje de Brookfield. Lo cierto es que este escándalo judicial podría afectar al Perú como destino de inversión. Bueno, acá perdemos todos, pero parece que a la procuradora Silvana Carrión no se le mueve un pelo, ¿no? No está preocupada por ejercer la defensa del Estado, es decir, de todos nosotros. No lo estamos pidiendo ningún favor, simplemente que haga su trabajo y que lo haga lo más pronto posible, porque de lo contrario todos vamos a pagar las consecuencias de estos peajes arbitrarios. Tenemos que hablar precisamente de este tema. La Procuraduría General del Estado dispuso que la Procuradora Pública ad hoc para el caso Odebrecht y otros participe también en el proceso judicial que se sigue ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la demanda realizada por la Municipalidad de Lima contra uno de los accionistas de Rutas de Lima. Estamos hablando de la empresa Brookfield, ¿no? Asimismo, se precisa que la intervención de la Procuradora Pública ad hoc en este caso judicial no generará costos para la Procuraduría General del Estado. Como se sabe, la Municipalidad de Lima ha presentado una demanda contra Brookfield, que es accionista de Rutas de Lima, por presuntamente conocer de los casos de corrupción de Odebrecht cuando hizo la compra de sus acciones. Por tanto, en tanto, la empresa ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano. 2.000 millones de dólares es lo que está en juego. En fin, vamos a seguir hablando de este tema, pero van a ser las 8 en punto de la mañana. Tenemos que darle paso a nuestro compañero Omar Ruiz de Somocurcio con los deportes. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Omar. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buen lunes, Omar. Gracias, igualmente para ustedes y para la selección peruana también. Mañana juega Perú. Mañana Perú recibe aquí en Lima a la selección del Ecuador. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 8:30 de la noche. Consiguió un buen empate el viernes por la tarde frente a Colombia y matemáticamente seguimos vivos. Todavía se puede. ¡Vamos, Perú! Se puede. A ver, ¿qué ha hecho la selección peruana ayer? La verdad que frente a Colombia, Perú hizo un partido bastante aceptable. Incluso se le pudo ganar en Barranquilla a Colombia. La tuvimos, una clarita. Edison Flores. Y bueno, mientras los números todavía nos den esperanza, por más que muy remota, hay que seguir luchando hasta el final siempre. La práctica de ayer, André Carrillo ya está, da la sensación apto para jugar mañana. Son está acá, Son entró contra Colombia el viernes en pieza de recambio, ¿no? Creo que pieza de recambio podría ser Oliver Sones, pero este hombre podría mañana ser incluso titular. André Carrillo, que vino con una pequeña lesión muscular de Brasil, del Corinthians, ayer ya hizo trabajo con balón y si no arranca puede ser una de las piezas de recambio. En imágenes también estaba Kevin Quevedo.
que no tuvo minutos frente a Colombia. Arrancó Brian Reina, que luego fue cambiado por Inga, pero buen ánimo en la selección tras un partido bastante bueno. Más que aceptable, bueno frente a Colombia, ¿no? Oscar Ibáñez, que no se complicó haciendo cosas raras, experimentos, y le salió bastante bien su planteamiento frente a una selección como la colombiana, que tiene pues un tremendo equipo, ¿no? A ver, Carrillo. Vamos con André Carrillo, a ver qué ha hecho ayer André Carrillo. Sus movimientos con la pelota, la intensidad con la cual trabajó para ver si ya está apto. Tiene un ligero desgarro en el posterior, con el cual llegó de Brasil. Recordemos que Corinthians no quería que venga a la selección. Lo trajeron de todas maneras, hicieron una resonancia y ahora ahí está, pateando la pelota con derecha, con izquierda. Claro, una cosa es el entrenamiento, el trabajo con balón, y otra cosa es la intensidad de un partido oficial. Pero si está recuperado, yo creo que es un jugador diferente y que sería una gran opción para arrancar o para entrar en algún momento el compromiso frente a Ecuador aquí en Lima, que o nos puede mantener con vida si le ganamos a Ecuador, que viene de empatar contra Brasil en Guayaquil y que ya está en la Copa del Mundo, ¿no? Ya está en la Copa del Mundo. O si nos despedimos definitivamente del Mundial del próximo año. Edison Flores, que tuvo la más clarita el viernes frente a Colombia, habló de ese gol errado y del rival del día de mañana. Muy positivo para nosotros. Dependerá del profe, pero muy positivo que pueda estar entrenando a la normalidad de nosotros. Una selección muy física, viene bien en la tabla y bueno, nosotros tenemos que dar lo mejor, hacer un partido redondo para poder tratar de ganarle. Ecuador tiene sus virtudes, como dije, es una selección muy física, muy agresiva también, pero bueno, en momentos de fútbol siempre hay que tratar como yo, como delantero, tratar de poder aprovechar el mínimo error y poder tratar de poder concretar la ocasión que pueda tener yo o pueda tener mis compañeros, ¿no? Este es fútbol y al final nada es perfecto. Siempre hay cosas que nosotros debemos mejorar y obviamente la selección que nos toca también, ¿no? Que son jugadores importantes, es su primer partido y la verdad que felicitarlos porque no es una plaza fácil la de Barranquilla y ellos estuvieron a la altura. Creo que estamos en alza, debemos mejorar algunos aspectos y momentos del partido, también ofensivamente poder concretar y ese es parte del fútbol, ¿no? Cada técnico tiene su forma de trabajar. Tratamos de, obviamente, hacerlo mejor y plasmar el trabajo que ellos quieren para nosotros, siempre buscando siempre lo mejor para la selección y para el equipo. Ahora, bueno, estamos en un momento donde tratamos de encontrarnos nuevamente y poder plasmar el fútbol y acá lo que importa, como dije, es ganar, es conseguir los 3 puntos, sea jugando bien o sea jugando mal, ¿no? Al final el resultado es el que manda y los 3 puntos son necesarios para esto. La gente que nos apoya, vamos a dar lo mejor el día martes, poder sacar un gran resultado por ellos, por nosotros mismos y por nuestras familias. Vamos a poder reencontrarnos nuevamente y poder dar un gran partido, que es lo que queremos. Se ha cambiado su color de cabello, la orejita, ¿no? Era platinado. Bueno, hoy día llegaría por la noche a las 7 Ecuador. Tiene varias bajas Ecuador, ¿eh? Gonzalo Plata, que venía lesionado, Hernán Galíndez, Leonardo Campana, David Cabezas e incluso Ener Valencia, pero tiene un equipazo, ¿no? Por ejemplo, en la defensa William Pacho,
campeón de la Champions con el PSG, y Moisés Caicedo, el del Chelsea, campeón de la Conference League. Equipazo de Ecuador que empezó con -3 en la eliminatoria, tiene 24 y está segundo ya en el Mundial del próximo año, bien por la selección del Ecuador. Bueno, Cristian Cueva, presentado ya en Ecuador, justamente en el Emelec de Guayaquil. Esta es la presentación de Cueva. Bueno, lo raro es que lo presentaron, pero no está Cueva. O sea, Cueva sigue acá. Cueva está acá todavía. No sé si a estas horas, y probablemente se está despidiendo, no sé, pero bueno, le han dado la 10, pero tiene contrato con Cienciano hasta el último día útil de este mes, hasta fin de mes. Y tenía Emelec un problema para contratar jugadores. Bueno, ahí está la presentación de Cueva con la camiseta número 10. El nuevo 10 del bombillo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no viaja Cueva todavía a Ecuador? O sea, acá me dice Albina que sigue Jacuzzi. Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente, nunca se sabe con Cueva. Pero bueno, no llega todavía a Ecuador. Vamos a ver si lo hará en las próximas horas. Ricardo Gareca, el padre putativo de Cristian Cueva, perdón, tras la derrota frente a Argentina, ya vivió quizá el peor momento de su carrera en la zona mixta. Miren todo lo que le han dicho los periodistas chilenos al gran Ricardo Gareca. No hay derecho. La frialdad de Ricardo Gareca, ¿no? Cuando un periodista ya... Peor que acá, la verdad que es complicadísima la situación también de Chile. Un puntito más nomás tiene la selección peruana y Ricardo recordará pues los momentos de gloria. Acá era héroe nacional, Ricardo Gareca. Y si regresa Gareca al Perú, nunca se sabe. Probablemente, ¿no? Sí, acá la gente levanta. Las viudas de Gareca, acá también acá desesperadas. ¿Por qué no? Todo es posible. La experiencia de Gareca en Chile ha sido, la verdad, que terrible. Ahora va a jugar en Bolivia, ¿no? En el Alto juega mañana. Mañana, en el Alto juega mañana. Bueno, nos conviene que por lo menos empate Chile en Bolivia para que matemáticamente sigamos con vida. Miren lo que pasó ayer, ¿eh? Cristiano Ronaldo a los 40 años. Qué vigencia de CR7. Si bien no acabó, no jugó el suplementario, pero marcó el gol del empate de Portugal frente a España en un partidazo. Partidazo. A los 21, Martín Zubimendi, el volante de la Real Sociedad. Esta es la gran final de la UEFA Nations League, solicitado por el Arsenal de Inglaterra. Le queda el rebote tras una descoordinación del arquero de Portugal, Diogo Costa, que sería la gran figura en los penales. El empate, este es un jugadorazo. Nuno Méndez gana todo, campeón de Champions, campeón de la UEFA Nations League, ahora jugará Mundial de Clubes, 22 años. Este es quizá el mejor jugador del momento. Nuno Méndez, el gran defensa de Portugal, de gran final de Champions también. A los 45, Mikel Oyarzábal marcaría el 2-1 de España. Buena definición, ¿eh? Le gana la posición al defensa y mete el piecito cruzando al segundo palo. Extraordinaria la definión tras asistencia de Pedri, pero tenía que aparecer siempre, ¿no? Miren lo que hace Cristiano Ronaldo. Le gana al pelucón a Cucurella del Chelsea. No hay falta, lo haga, le jala el rulo, lo frena y marca el 2-2 a los 62. CR7 a los 88 sale de la cancha, ingresa Goncalo Ramos, el delantero del PSG. Acá entra Morata, Alvarito Morata, el histórico delantero de España, el capitán. No, le tapa, muy avisado Alvarito Morata, se la tapa el arquero Diogo Costa y define todo Rubén Neves. Álvaro Morata, cómo es la vida, ¿no? Campeón también como capitán en la Eurocopa con España, pero ya está en declive, está jugando actualmente en Galatasaray de Turquía. Y las lágrimas de Cristiano Ronaldo
que alcanzó su gol 138 goles con la selección, ¿eh? Y 938 en su carrera. Las lágrimas de CR7, la verdad que es extraordinario. A los 40 años, para 41, y no tiene club. Atención, no tiene club CR7, pero le da una alegría más a la selección de su país. Reconoció que lo han llamado en Argentina, de River y de Boca, y Georgina es argentina. Su esposa, su pareja es argentina, Georgina Rodríguez, pero ya reconoció que no va a jugar al Mundial de Clubes. Bueno, se tomará unas vacaciones, ¿no? Pero que sigue jugando, sigue jugando. Yo creo que se va a quedar en Arabia Saudita, ¿no? Seguramente en el Al Hilal. El Al Nasser ha dicho que si se queda traen a Luis Díaz, al colombiano de Liverpool de Inglaterra. No que se quede Luis Díaz en el Liverpool todavía. Que ahí está Cristiano Ronaldo como capitán del equipo, levantando. Es la segunda vez que gana la UEFA Nations League, ¿no? Y también ganó la Eurocopa, recordemos. Tiene una Eurocopa, ese partido donde salió, recuerdan, de la cancha, reclamando, piteando, y que lo gana al final. Portugal tiene una Eurocopa y 2 Nations League con Cristiano Ronaldo. La verdad que una carrera extraordinaria y que ya a los 40 años sigue adelante. No se retira CR7. Seguramente que vamos a saber en las próximas semanas, días, cuál va a ser el futuro de Cristiano Ronaldo. ¿Llegará al Mundial del próximo año? Sí. ¿Llegará a los 1000 goles? Tiene 938, le faltan 62, ¿no? 50, sí. 62 goles le faltan a CR7 para llegar a los 1000 goles, que es su meta. Yo creo que sí puede, ¿eh? Mete goles todos los partidos. Ya está justamente en el último penal. No quería ver el penal. Cristiano Ronaldo, respetado por todo el mundo, Cristiano Ronaldo. Un tremendo profesional, una carrera intachable, un físico envidiable para muchos, ¿eh? Envidiable. 40 años, ¿no? 40 años, parece un muchacho de 25. 2 años más tranquilamente, claro. 2 años más tranquilamente puede jugar con lo disciplinado que es Cristiano Ronaldo. Acá, celebrando en los camerinos, mira la felicidad, ¿no? Y no se despeina, ¿no? No se despeina. Impecable, lindo el bicho. Título 36 en su carrera. Ahí están en el bus, firmando la pelota. Celebren. La verdad que Portugal ha tenido en su selección más de 20 años a Cristiano. 20 años. Y con Cristiano lo ha ganado prácticamente todo. Vamos a escuchar a CR7 después del partido. Y ahora, virales de fin de semana. En Brasil, portero saca, golpea a su rival y termina en gol. Bueno, es fútbol amateur, ¿no? No es el campeonato de Willax, al cual nunca me invitaron, ¿eh? Ya casi 5 meses y todavía nada. ¡Oh, Dios mío! El señor termina desmayado, claro. A propósito, es a propósito. Esas casualidades no existen, eso es a propósito. Oh, claro que sí, es a propósito. Bien, la cerramos muy bien, bueno. Estaremos informando todo el día con la previa del partido de mañana de Perú frente a Ecuador, así que no se pierdan los bloques. Y a las 11 de la noche tampoco Willax Deportes. Pero antes, ya saben que es incómodo problema de la ginecomastia masculina. Te la resuelve el doctor Yuri Arroyo con su clínica Bellaforma. Nada de estar haciendo pesas en el gimnasio, que voy a matar. No. Las pesas pueden ser peor porque se marca más el pecho masculino. El tema es retirar la glándula que la hace el doctor Yuri Arroyo de manera ambulatoria, solamente con sedación y sin ninguna incómoda cicatriz. Búscalo en las redes como ginecomastia
Láser Perú. Ya sabes, ginecomastia Láser Perú, y termina con esa pesadilla que es la ginecomastia en los varones en la clínica Bellaforma del doctor Yuri Arroyo. Y llama al teléfono en ese instante 987-677-672 y dile adiós a la pesadilla de la ginecomastia en los varones. Nada más en los deportes. Gracias, muy buenos días. Tenemos que hablar ahora del terrible atentado que sufrió en Colombia el senador y precandidato Miguel Uribe. Su esposa ha dicho que él se encuentra en este momento luchando por su vida. Vamos a ver el siguiente informe. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Elecciones manchadas de sangre. En Colombia. 6 tiros al aire, uno de ellos directo a la cabeza. Aprovechó la algarabía de la gente, fingiendo ser parte de su portátil, y por la espalda disparó contra el senador colombiano Miguel Uribe, también aspirante presidencial del partido uribista Centro Democrático, quien fue herido mientras brindaba un acto de campaña en Bogotá por un sicario que no tuvo piedad en desplegar hasta 6 impactos de bala. El principal problema en Bogotá, en Colombia. En el pequeño mitin organizado en el barrio Modelia, se puede ver cómo el sicario de 15 años tenía en la mira al aspirante a la Casa de Nariño. Trata de pasar inadvertido entre la gente. Se fue ubicando cada vez más cerca de Uribe y cuando llegó a menos de 3 metros de distancia, soltó la ráfaga de tiros. Un proyectil terminó alojado en la cabeza del político. El pánico se apoderó de la gente y en medio de la confusión trataron de parar la hemorragia. El estado de Miguel Uribe es de pronóstico reservado. La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el senador ingresó en estado crítico y tuvieron que operarlo de inmediato. El sicario, luego de perpetrar su crimen, estuvo en una balacera con las autoridades, acabó herido y dejó una serie de frases que ya son materia de investigación. Volteen la cara, volteen la cara. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó? ¿Pero quién lo mandó, ch******? Pero déjeme darle los números. Entre los primeros reportes se sabe que es un adolescente que no vive con sus padres y generó la compasión del mismo presidente colombiano, Gustavo Petro. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia, porque si no cuidamos los niños, ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria. Las autoridades colombianas ofrecieron hasta 3.000 millones de pesos de recompensa a quien entregue datos que permitan identificar y capturar a los responsables de este cruel crimen. Tema en Bogotá, en Colombia. Bueno, lo que también ha dicho la esposa del senador y precandidato colombiano es que necesita un milagro para salir de esta situación crítica en la que se encuentra. Y lo que ha revelado la policía de Colombia es que el arma que utilizó este menor de edad para atacarlo había sido comprada en Estados Unidos, en Arizona, en el año 2020. Están tratando de establecer cómo llegó a Colombia y cuál es la conexión que existen con otras organizaciones criminales en ese país. Precisamente, el gobierno del Perú ha mostrado su pesar por el atentado cometido contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien ha sido víctima de un ataque en circunstancias que aún están siendo investigadas. A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Perú expresó su rechazo total a la violencia política. Asimismo, el pronunciamiento incluyó un mensaje de aliento para la pronta recuperación del legislador colombiano, destacando que todo acto que atente contra la vida representa una amenaza directa al orden democrático.
Vean ustedes a continuación esta mujer que con total descaro y además vestida de enfermera, lo que hace es robar un celular de la sala de emergencias. En las imágenes se observa claramente cómo toma el dispositivo móvil, ¿no?, de una mesa y sin pensarlo dos veces lo guarda en su bolso para luego retirarse del lugar. Aunque llevaba el atuendo del personal de salud, aún no se ha confirmado si realmente esta persona forma parte del hospital, si trabaja ahí. Las autoridades del centro médico aún no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. El hecho, por supuesto, ha generado gran indignación y ha ocurrido en Honduras. Indignantes son las imágenes que van a ver a continuación. Una mujer policía de tránsito agredida por una pareja a la que intervino por infracción justamente de tránsito. La empujaron, golpearon y hasta jalaron del cabello. Esta fue la injustificable agresión que sufrió una policía en el cercado de Lima. Primero el hombre forcejea con la mujer policía por el control de la moto. Al ver esto, la pareja del conductor reacciona de forma agresiva, jalando del cabello a la policía. Al no poder alejarla, la sigue empujando y la tira nuevamente del cabello. Todo esto a la vista de los que serían sus dos menores hijos. Este carril es de uso exclusivo del corredor. Sin embargo, este fin de semana, una pareja a bordo de una motocicleta utilizaron esta vía. Al ser intervenidos, atacaron con violencia a una mujer policía. Los motos lineales siempre son malcriados, no respetan en la línea. Si la vereda misma no respeta, ¿qué será la autoridad? Si la autoridad que está haciendo pasar, está pasándole. Tras la agresión, la pareja fue detenida e identificada como Jefferson Juscamaica Herrera, de 23 años, y Fernanda Pantoja Vélez, de 21. Ambos fueron llevados a la comisaría de Alfonso Ugarte y posteriormente a la de Pingri de Lima Centro. Después de unas horas, el Ministerio del Interior se pronunció sobre esta agresión y dispuso la inmediata intervención de la Defensoría de la Policía en este caso. Este tipo de ataques demuestra que hay un nulo respeto a la autoridad. No, ya no está respetando a la policía, nada. Además de dejar en claro que nuestro país se está convirtiendo en un lugar cada vez más violento. Horriblemente estamos viviendo acá. Rateros, extorsionados. A mí también se ha metido un delincuente acá con una tremenda arma. Jefferson Juscamaica y Fernanda Pantoja enfrentarían los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, por lo que podrían ser condenados hasta con 8 años de cárcel. Esperemos que esta agresión no quede impune y que se deje un precedente justo para que ataques contra la autoridad no se vuelvan a repetir. Bueno, necesitamos recuperar la autoridad y el respeto por la Policía Nacional, que viene haciendo un trabajo importante para desarticular a esas organizaciones criminales que en este momento nos están poniendo a todos al borde de una situación terrible para nuestro país. Pero claro, lo que estamos viendo en imágenes sinceramente es repudiable, ¿no? Y esperamos que esta pareja pueda recibir una sanción ejemplar para que hechos así no se repitan. De lo contrario, la autoridad será vapuleada, le pasarán por encima, harán lo que quieren, cuando lo que necesitamos es, como digo, recuperar el sentido de respeto por la Policía Nacional. Bueno, a mí lo que me llama la atención, y van a perdonar que yo incida en este punto, hay 2 policías y se supone que los oficiales siguen un protocolo, hay un procedimiento para intervenciones. Entonces, a mí me llama la atención la pasividad de la compañera de la policía agredida, ¿no? Porque el rol que tiene la policía es justamente hacer prevalecer el orden, ¿no? Y ante este tipo de agresiones,
la que acompaña a la policía agredida no debió mostrarse tan pasiva, ¿no? Porque era flagrante, miren ustedes. O sea, cualquier persona frente a una agresión de esta naturaleza, sea policía o no, interviene. No, si se trata de una policía, con mayor razón aún. No tiene que haber mayor severidad, hay protocolos. No se han defendido, Claro. no han sacado la vara tampoco, ellas tienen una vara Imagínate para poder reaccionar. Imagínate en ese contexto, ¿no? Dios es grande, pero alguien o uno de estos agresores va y le arrancha o le desenfunda el arma. El arma. No, yo creo que allí también habría que revisar un poquito los protocolos que siguen los policías frente a este tipo de situaciones, ¿no? Porque ha podido ir peor y bueno, el respeto a la policía de todas maneras tiene que prevalecer. Bueno, vamos a hablar del Papa León XIV porque se va a estrenar un documental de su paso por el Perú, en fin, con momentos además sumamente importantes dentro de lo que ha sido el ascenso, ¿no? de este Papa que estuvo muchísimos años en nuestro país, en el norte, y claro, va a recoger ese documental, su recorrido de cuando fue sacerdote, obispo en nuestro país, y ese material va a ser relatado desde la mirada de sus fieles seguidores y también de los otros sacerdotes que compartieron con él su tiempo en nuestro país, quienes por supuesto están ubicados en las diferentes localidades como Chiclayo, Chulucanas, Trujillo, Lima y Callao. Si bien aún no hay fecha oficial del estreno, ya el portal Vatican News incluso ha publicado el primer avance de la cinta, la cual fue titulada León de Perú. No, sí, claro, y también ya se habla de la ruta, ¿no? La ruta del Papa. Para los chiclayanos, ¿no? Que quieren implementar también, por cierto, ese circuito turístico. Bueno, enhorabuena. En fin, está muy bien, a mí me encanta la idea. Y si viene con café cargado, mejor. Miren ustedes, a propósito, 8:47. Hay una noticia que seguramente va a alegrar a los seguidores, a los fanáticos de Harry Potter. Una cafetería inspirada en Harry Potter, vean. Una cafetería que combine el gusto por los postres y la pasión por el mágico mundo de Harry Potter. Expreso 9 3/4. Cerveza de mantequilla. Así es Expreso 9 3/4, un lugar que le rinde homenaje a la saga más famosa del mundo, pero aquí en San Isidro. ¿Queriendo ser niños otra vez? Otra vez. Un sueño hecho realidad. A continuación descubriremos la magia detrás de este lugar por el cual muchos fanáticos hacen cola. En la cuadra 3 de la avenida Guillermo Prescott en San Isidro está Expreso 9 3/4. Una cafetería temática de Harry Potter. Bueno, yo hace años tenía la idea de hacer una cafetería cultural, ¿no? Las películas, la poesía, la lectura de libros, ¿no? Hacer algo que sea intergeneracional, ¿no? Algo que pueda disfrutar las diferentes generaciones. Esa señal de suerte llegó cuando él, al igual que Harry, viajaba en tren. Recuerdo que me subí al tren y vi a una señora leyendo Harry Potter, pues dije, esto es... Expreso 9 3/4 fusiona lo mejor de la magia y de los dulces. Tuna roja, jarabe de cereza. Comenzamos lo que es un batido shaker, algo suave. Gryffindor, por ejemplo, es la temática de la casa de Harry, la de Hermione y también de sus amigos como Ron. Bebida Gryffindor. ¿No? Tenemos los refreshers de las 4 casas, ¿no? Cada una representada con su color, ¿no? Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin y Hufflepuff. Las bebidas mágicas. Tenemos, por supuesto, la cerveza de mantequilla. ¿Cerveza de mantequilla? ¿Cómo es eso? Es la bebida, digamos, clásica de la serie. Un espacio creado por un fanático y para fanáticos. Magia y sabor en San Isidro. Bueno, ya saben, un buen plan y ahora que hace frío, un buen cafecito, cómo nos calienta.
Bueno, hay otro plan también que va a estar buenísimo, buenísimo, porque los espectadores de Willax Televisión estaban esperando con ansias este late show, ¿no? Que va a estar a cargo de Aldo Miyashiro, que ya forma parte de nuestra familia en Willax. Claro que sí, Aldo Miyashiro llegó a Willax para cambiar sus noches por una sonrisa, para que se vaya a dormir con una sonrisa. Vamos a ver de qué se trata. ¡Habla chino! 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 Habla chino con Aldo Miyashiro. Estreno este viernes, minutos antes de las 11, solo por Willax. Así es que bienvenido a Willax, Aldo Miyashiro. Ya nos vamos a encontrar por acá. Habla chino, desde este viernes, minutos antes de las 11 de la noche. Ya lo sabe, no se pierda la excelente programación que tiene preparada Willax para ustedes. Habla Francis, vamos al corte.